Muy bienvenidos a la semana 3 de este curso de herramientas de interpretación bíblica. Como siempre, un pequeño video introductorio para explicar el material, el porqué, el propósito de la clase y explicar un conceptito ahora sí que no está tanto en el material, pero que creo que es mucha ayuda. Como vemos acá, el objetivo es poder hablar de hermenéutica general, eso lo van a tener ahí en la lectura, la metanarrativa bíblica y el propósito de cada libro. Lo que quiero explicar un poquito es la metanarrativa bíblica. ¿Qué significa metanarrativa? Metanarrativa significa la gran historia, o sea, la historia que abarca todas las historias de la Biblia. Y esto es súper importante porque si nosotros tenemos claro de qué se trata la Biblia, cuando lleguemos a una historia, cuando lleguemos a una parte de la Biblia, incluso a una parte que no tiene que ser narrativa, puede ser una poesía o puede ser una profecía, si nosotros entendemos, bueno, de qué se trata toda la Biblia y por lo tanto leer esto, me va a ser más fácil conectar qué tiene que ver con esto, con la metanarrativa, la gran historia de toda la Biblia. Y esto es súper importante. Similar a esa tarea para el trabajo final, que después de elegir el pasaje en la primera semana les pedí que estudiaran el libro en el que estaba ese pasaje y en la segunda semana les pedí que conectaran, hicieran alguna conexión entre el pasaje que eligieron y el contenido del libro. O sea, ¿qué tiene que ver este pasaje con el propósito general del libro? Y con la Biblia entera pasa lo mismo. Cuando llegamos a un pasaje, ¿cómo encaja este pasaje, lo que está diciendo, con la historia completa de la Biblia? Y esto es importante porque cuando nosotros muchas veces se habla de la metanarrativa bíblica, lo más común que van a ver por ahí por internet, se habla de cuatro partes, la historia de la Biblia en cuatro partes: la creación, la caída, lo tenemos en Génesis 1 y 2, la caída en Génesis 3, después la redención, que la redención es el trabajo de Cristo, de reconciliar con Dios todas las cosas, y la restauración, que habla de la gloria futura, de cuando Dios haga nueva todas las cosas. Esto está bien, es la metanarrativa más aceptada, eh, pero para mí queda un poquito corta. Y yo lo que quiero sugerir es que la metanarrativa más correcta, más abarcativa, es pensar de toda la historia de la Biblia como la historia de Dios queriendo establecer su reino en la tierra. Dios queriendo establecer su reino en la tierra. Y por eso es un video opcional, no es un video obligatorio porque es medio largo, pero realmente les recomiendo que se hagan el tiempo para mirar la primer predicación que yo hice hace un tiempo en la iglesia sobre una serie que se llamó Reino al Revés, una serie sobre el reino de Dios, donde justamente hablo de la metanarrativa bíblica. Y cómo a veces hemos entendido mal algunas cosas. ¿Por qué me parece que la metanarrativa del reino de Dios es mejor que pensar de de creación, caída, redención y restauración? Porque bueno, porque en realidad de la caída, que es Génesis 3, hasta la redención, que es la venida de Cristo, se nos va el 99% del Antiguo Testamento. Si realmente el siguiente paso después de la caída es la redención, ¿por qué Jesús no vino? No sé, en Génesis 12. ¿Por qué en Génesis 11 y 12, en Génesis 12 tenemos el llamamiento a Abraham? ¿Y por qué el establecimiento de la gran familia de Dios y de Israel como el pueblo de Dios y todo lo que pasó después? ¿Por qué Jesús no venía enseguida? Bueno, creo que lo que mejor nos ayuda a entender es que Dios quiere establecer su reino en la tierra y a los hombres, a la humanidad, como sus representantes, con quienes Él quiere compartir también esta tarea de gobernar. Entonces, realmente les recomiendo que puedan mirar esa predicación para poder, no es obligatoria, pero para que podamos agarrar esta meta narrativa que después nos va a ayudar a ver bien cómo encajan los diferentes libros de la Biblia, las diferentes partes en esta metanarrativa de Dios y su reino en la tierra y cómo quiere hacernos parte de la humanidad de eso. Pero bueno, esa es la explicación de este concepto de la metanarrativa. Ahora sí, vamos a ver un poco lo que son las lecturas. Tienen estas tres lecturas, pero van a ver que no son tan largas. La primera es un poquito más larga. Eh, son acá, ¿no? Vemos acá de la hermenéutica general. 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Esto, hasta acá es lo obligatorio, este PDF. Esto del espíritu correcto se los recomiendo. Son 2 páginas más. Serían 8 en total que lo puedan leer. Eh,
y después tenemos el capítulo 6 sobre el contexto, que acá van a ver que estos son solamente 2 páginas. El contexto, pim, 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 ta. Son 2, esto ni cuenta, son 2 páginas. O sea que ahí tendríamos 10 páginas nada más para leer. Y después esto que son 2 páginas, pero miren qué grande que es la letra. Esto está muy bueno. De acá les pongo que no tengo la fuente exacta, pero porque lo he visto en varios lugares. Básicamente mencionan los 66 libros de la Biblia y lo que da es una sola frase sobre cómo conecta esto con Jesús. Cómo podemos ver a Jesús en cada uno de los libros de la Biblia, ya que siempre decimos también que Jesús también es la clave hermenéutica. Eh, por ejemplo, en Josué vemos cómo Jesús es nuestro verdadero capitán en nuestra salvación, como en Jueces, Él es nuestro verdadero juez y dador de la ley, como en Ruth, Él es nuestro pariente redentor, como en 1 y 2 Samuel, Él es nuestro profeta fiel, en Reyes y Crónicas, Él es nuestro rey que gobierna con rectitud y justicia. Siempre vemos cómo las historias del Antiguo Testamento señalan a Jesús mostrándonos cómo Él es ese perfecto Mesías que ha de venir. Entonces realmente les recomiendo que es simplemente una lectura bien sencilla sobre esto, que está relacionado con el propósito de cada libro y cómo eso conecta con Jesús. Y también está lo mismo sobre el Nuevo Testamento. Y después pasamos a los videos de esta semana, que hay 4 videos, pero también, estos sí, es un poquito media, son 36 minutos de video entre los 4, 6, 10, 10 y 10. Los 2 del medio son del Proyecto Biblia, que sé que ya los vienen conociendo bien, son el panorama del Antiguo Testamento y después el panorama del Nuevo Testamento, y la historia de la Biblia también del Proyecto Biblia, y después un pequeño video entrevista de John Stott, que realmente se los recomiendo. Este está muy bueno. Recuerden que los pueden mirar un poquito acelerados si andan cortos de tiempo los videos, que yo creo que hasta velocidad 1,5, si se van acostumbrando, se puede entender bien. Después también la pregunta abierta y para compartir, ¿cuáles son algunas razones por las cuales la Biblia puede ser difícil de interpretar? Tienen pistas de esto en la lectura. En la lectura tienen pistas para poder contestar esto bien. ¿Y qué cosas debemos tener en cuenta para leer la Biblia de una forma responsable? Y recuerden comentar cosas de los compañeros. Pues en material opcional hay un montón. Esta es la prédica que yo les decía. Son unos 40 minutos, pero lo pueden mirar un poquito más rápido. El reino al revés, la parte 1. Sobre la metanarrativa bíblica. Después también acá hay un montón de videos del Proyecto Biblia que son de diferentes temáticas que justamente nos muestran cómo una cierta temática es tratada a lo largo de toda la Biblia de diferentes libros, y a medida va avanzando la revelación en la palabra de Dios, sobre cómo el árbol de la vida, Dios, el Mesías, la ley, el camino al exilio, el evangelio del reino, el Hijo del Hombre, el templo. Acá este otro que no salió el título acá, pero está el link, la vida eterna, los pactos. Y bueno, si no los pueden mirar todos ahora, recuerda, esto es material opcional. No tienen que mirar nada de esto, pero es altamente recomendado. Y también les recomiendo muchísimo este artículo de Coalición para el Evangelio, que nos habla como el texto de la Biblia es infalible, pero eso no es lo mismo que nuestra interpretación sea infalible. Y después también la parte de cómo avanzar con el trabajo final, ahora enfocándonos en ver qué estilos narrativos representa este pasaje y cómo va a impactar esto en la interpretación del mismo. Si tienen dudas sobre esto, me escriben, y así que no se preocupen, se trancan, me pueden escribir y les voy dando una mano, ¿sí? Así que bueno, que Dios les bendiga, que tengan una buena semana y espero que puedan darle con todo ahí para adelante, ¿sí? Bendiciones.